Pasión de Gavilán, vamos a hablar de los trizones que hizo con Gárgola y Nicky Jam. Pasión de Gavilán, vamos a hablar de los trizones que hizo con Arcángel, con Gárgola y Nicky Jam. Oh my God. Oh my goodness. Vamos a hablar de los Oh. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me va a dar. Búsquenme la pastilla. Búsquenmela, que ya aquí se están tocando teclas fuertes. Nicky se encojonó porque a Yaneli le pegaste herpes. Ay, mi madre, y eso, señor. Oye, aquí estamos hablando de enfermedades venéreas. Oye, eso, ay, mi. Bueno, ¿qué tal, familia? Bienvenidos una vez más a tu podcast, Hey Solano. Como era de esperarse, familia, Anuel AA saca un as bajo la manga y esta vez responde a la tiradera Narcán de Arcángel La Maravilla con una canción titulada Arca es Shota. En dicha canción, Anuel le falta el respeto atrozmente a la madre de Arcángel y dices muchas cosas comprometedoras, privadas de la vida de la mujer de Arcángel y la mujer de Cosculluela, que al escuchar esas cosas te quedarás atónito, te quedarás impactado, te quedarás estupefacto. Es algo realmente muy fuerte. Cruzaron la línea. Ahora, la pregunta que todos se hacen, ¿hay un balance? ¿Hay empate entre las dos tiraderas de Arcángel con estas dos tiraderas de Anuel? Eso lo decidirán ustedes hoy en este video. Yo, para no hacer el video muy largo, dividí este video reacción en fracciones. Saqué lo mejor de la video reacción para que ustedes, lo que yo consideré mejor, lo que yo consideré que es importante de esta tiradera. Ahora, pudieran haber cosas que se me hayan escapado. Déjenme saber en los comentarios. Familia, y sin más que decir, vamos a empezar con el video reacción. Vamos al mambo. Es el intro de la canción. Arcángel. Me gustó mucho la portada, muy creativo, Anuel. Esperemos en Dios que en esta canción esa creatividad que tiene para crear portadas la utilice en las líricas, en su composición. Aquí vemos a Anuel en un cementerio con tres lápidas, José Cosculluela, Austin Santos, Arcángel y David Sánchez. Están apagados y no se prenden. Están apagados y no se prenden. Así comienza Anuel. Van para el retiro Santa Coy el duende. Van para el retiro Santa Coy el duende. Haciendo referencia aquí a Arcángel y Cosculluela. Al parecer Anuel lo va a meter en un saco a todo y le va a tirar en esta sola canción. Uno le tira va, pero el otro de él depende. Uno le tira va, pero el otro de él depende. O sea, yo no he visto que Cosculluela le haya tirado a Bad Boy. Le da a la mujer y Cosco el carro en fuego le prenda. Uno le da a la mujer y el otro el carro le prende. Oh my goodness. O sea, aquí hizo referencia a una situación que tuvo Arcángel con su pareja. Que se rumora que Arcángel maltrataba a su pareja. Y Cosculluela, todos sabemos la situación que pasó con Cosculluela con su expareja. Que alegadamente, bueno, él se echó la culpa, le prendió el carro. Ay. Se fue a lo personal a Anuel aquí. Realmente es válido porque él no fue que empezó, él no fue que cruzó esa línea de lo profesional. Aquí quien cruzó esa línea fue Arcángel y se le puede aceptar. Si hay un dicho que dice, para que la sangre llegue a mi casa, que llegue a la de otro. Si el problema llegó, ya hay que darle para allá. Continuemos. Abusadores frustrados porque disco ya ninguno vende. Abusadores frustrados conmigo porque su disco ya ninguno vende. Muy duro. Ok, vamos a escuchar esta parte que para mí fue súper interesante. Spicy aquí en esta tirada. Ya los maté una vara, quieren que los desentierre. Ya lo maté una vara, quiere que lo desentierre. Son mis putas. Coscu pa' pegar. Son mis putas. Coscu pa' pegar. Nos le tiramos. Le tiramos juntos. Aquí él hace referencia a que la tiradera Narcán de Arcángel suena muy parecidas
a las tiraderas de Cosculluela, Santa Cost. Si ustedes le prestan atención y analizan bien la canción, como en el playback, tú te vas a dar cuenta como que el flow de maleanteo es parecido al de Cosculluela, pero está obviamente cantándola Arcángel. Por eso es que él hace esa referencia de que prácticamente Cosculluela fue quien le escribió o le escribieron en conjunto para tirarle a él. Saca un cuartel en Google Maps, sale la casa tuya. Se burló ahí, en verdad. Si busca un cuartel en Google Maps, aparece la casa de Arcángel. De frente un retén como de 100 patrullas. Y al frente un retén como de 100 patrullas. Se burló ahí. Se burló. Punto para Anuel. Cadea el vicio coca. Te dije que está más rara las botas y te pusiste las de guardia, canto de chota. Arca deja el vicio de coca. Ustedes saben de qué. No de Coca-Cola. De Coca-Cola. Arcángel no bebe Coca-Cola. Pero es algo que termina en coca y no necesariamente cola. Roncándome de calle y andas con el char molester de boca. Roncándome de calle. Calle que ustedes Carol, yo fui el que le hice bicho. Ustedes todos son Carol. Yo fui el que le hice bichota. Va ahí, como que la está agarrando el güey. Le está agarrando. Me está gustando. Se está poniendo. Se está calentando esta güey. La primera fue un disparate. Pero hay que decirlo que como va. Está como mejorcita esta canción. Escuchen con mucha atención esta parte. Ya que él toca aquí temas muy personales. Mencionando la madre de Arcángel. Pero, ¿quién inició mencionando la madre de Anuel? Arcángel. Aquí Anuel recalca en reiteradas ocasiones y la madre de Arcángel. Hace mucho mention en la madre de Arcángel. Escuchen bien. Tu mal que te defiende y siempre la maltrata. Di que fumando por todo ello. Tu mal que te defiende y siempre la maltrata. Wow. Fumando disque por Pero cabrón y esa jaraca. Pero cabrón y esa jaraca. Óyeme. El delivery no es algo del otro mundo. La pista, nos fuimos para el 2016 con la pista. El mismo tempo, pero con una pista de maleanteo de cuando Anuel salió. Cuando Anuel se pegó. El delivery no es algo del otro mundo. Todos sabemos que Anuel no tiene destreza. No tiene ese flow como de jugar con los beats. Pero la está aplicando. Ya mismo Bad Bunny te besa. Estás como Scarface y te huele el tusi de la... Ya mismo Bad Bunny te besa. Aquí él sacó a relucir aquella imagen que se publicó en un billboard en Puerto Rico de Bad Bunny besándose con Bad Bunny. Aquí le dijo, ya mismo Bad Bunny te besa. Está como Scarface, te fumas el tusi de la mesa. Tusi de la mesa. El hueso. El huesal. Ey, se está pasando. Leyendas nunca mueren pa'l carajo y se muere la maravilla, la barquilla y la princesa. Ya mismo va. Oh, esa parte me gusta. Leyendas nunca mueren pa'l carajo y se muere la maravilla, la barquilla y la princesa. Que se vayan para el carajo, se muere la maravilla, la barquilla y la princesa. Ese delivery está súper ápero. Brutal. Vamos a esto. Ando con un GTA millonario con todos los chicos. Ando con un GTA millonario con todos los chicos. Estoy viviendo como en GTA. Coscu está apagado con dedos en el culo trincando con... Coscu te ha pagado con dedo en el culo. No quiero decir esa mala palabra. No la quiero decir. Continúe. Arcángel huele y Coscu diario son 30 palis. Arcángel huele y Coscu a diario son 30 palis. Hay un video de la ocasión no, Esclava, en donde Anuel, Almighty, entre otros artistas, en ese video audiovisual, si ustedes lo analizan, podrán ver que las caras de esos artistas se ven muy raras de rareza. Los panas están en un viaje y no de café. Se dice que estaban llenos de pali o de percocé, no se sabe. Continuemos. O sea, lo saco a relucir porque él está hablando aquí de que pali con Cosculluela. Eso a cada rato se lo mencionan a Cosculluela. Por eso mencionan todas las canciones el Perico de Cali. Por eso mencionan en todas las canciones el Perico de Cali. Brutal. Las infecciones venéreas que le pega hasta Lali. Lali, si no me equivoco, es la mujer de Arcángel. Las infecciones venéreas
que le pegaste a Lali. Vuelvo y repito, esta tiradera se ha tornado una tiradera sin escrúpulo, en donde ambos artistas se han faltado indiscutiblemente el respeto, sacando a relucir sus sombras, manifestando todos sus defectos, todas sus cosas que hacen en su privacidad, en su vida privada. Oigan, se ha tornado una tiradera muy, muy oscura. Hace mucho que no escuchábamos una tiradera de este tipo. Lali, mujer de Arcángel o hermana de Arcángel. Supuesto millonario a pie sin carro como tal. Supuesto millonario a pie como Tali. Uf, se la dejó caer a Tali para que siga inventando. Vamos a ver la respuesta que podría dar Arcángel, Cosculluela y Tali. Que yo creo que Cosculluela no se va a quedar dado. Creo que Cosculluela va a responder. Ando con mis diablos en las malas y en las buenas. Pasé por casa de Arca y me sonaron las sirenas. Yo ando con mis diablos en la mala y en la buena. Pasé por la casa de Arca y me sonaron las sirenas. El loco mío la está aplicando feo. Infelices se robaron el dinero de Kendo. Cocuta, bofetiones, calibas te meten en todos los conciertos. Ahí habló sobre Fabián de que le robó, al parecer, el dinero que le había dado la disquera a Kendo Capone. Yo creo que eso llegaron a un acuerdo. No se puede decir a boca llena de que le robó, porque hasta donde tengo entendido llegaron a un acuerdo, pero y es evidente que Anuel utilizó eso para dejársela caer ahí también a Fabián. Cocuta, bofetiones, calibas te meten en todos los conciertos. Coscu te abofeteó en el Calibá, te meten en todos los conciertos. Eso es cierto. Cosculluela le dio una pecosa como en el 2015 por ahí, sí, yo creo que 15, 14 a Arcángel. No me acuerdo bien las fechas, soy malo para eso. Usted de los cultos, Héctor te cogió de pandereta. Usted de los cultos, Héctor te cogió de pandereta. También Héctor el Fader le dio una pecosa a Arcángel. Arcángel anda cogiendo más galletas que Fogón. A la que le dio la paliza. Ya no es lo mismo, Lele no está allí con la libreta. Ya no es lo mismo, Lele no está ahí con la libreta. Uf. Cara derretida, todavía de lado. Desde que riamos la primera vez estaba apagando. La cara derretida, ustedes saben, derretida por la nota, por las pastillas, por esas sustancias ilícitas. Ahí vuelve a apoyarle y a darle con esa Cosculluela. Escuchado, el príncipe de una Amazona en la casa tuya. El príncipe, o sea, él hizo mención a la tiradera que tuvo con Cosculluela en el 2019, 2018. Por ahí anda, que estaba pagado, pero esa tiradera la ganó Cosculluela con honores. Al igual que estuvo a punto de cagarla aquí, Anuel la cagó en ese tiempo. Y habló aquí El Príncipe 2 fue el álbum reciente que sacó Cosculluela, que no ha causado mucho revuelo, pero hay que darle tiempo. Tenemos este sonido de la tiradera. Hay muchas cosas que pueden influir a que un álbum no suene, o sea, no tenga como ese auge que debería de tener. Pero vamos a darle tiempo. Todavía hay tiempo y se pueden sacar 1 millón pa' que Amiri me prostituya. 2 o 3 canciones. 1 millón para que Amiri, 2 millones para que Amiri me prostituya. Habló sobre una barra aquí que le lanzó Arcángel prostituyendo a Amiri. Lo está prostituyendo, pero está recibiendo dinero. Ey, la está aplicando fuerte. Tu madre y tu cuñado son unos pillos. Tienes a tu mujer en perica fumándote los cigarrillos. Tu mai y tu cuñado son unos pillos. Pillos, ladrones. Vuelve a mencionar la madre de Arcángel. Tiene a tu mujer, o sea, tu mujer se está dando por los dos canales. Pasión de Gavilán, vamos a hablar de los trizones que hizo con Gárgola y Nicky Jam. Pasión de Gavilán, vamos a hablar de los trizones que hizo con Arcángel, con Gárgola y Nicky Jam. Oh my God. Oh my goodness. Vamos a hablar de los Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Búsquenme la pastilla. Búsquenmela, que ya
Aquí se están tocando teclas fuertes. Fravi, tu hermano menor te busca ahí. No le escribías preso, no le dan ni un peso, pero si hay dinero pa' puti cartera Hermes. Salió de prisión y nos lo fueron a buscar después 7 años en la federal. Fravi. Ahí habló sobre el hermano de Fabián, que no lo ayudó, no lo apoyó en nada, absolutamente en nada, mientras estaba preso. Pero Anuel, Fabián fue más que un hermano para ti cuando caíste preso. Que tú tienes talento, sí. Eso nadie te lo quita. Pero Fabián te la jugó por ti, estando preso. O sea, eso no... esa barra ahí como que no me dan, en verdad. No me dan. No creo que Fabián haya sido tan hijo de puta como para hacer eso. Hablando de mi mujer y a la tuya se la metió todo el corillo. Hablando de mi mujer y a la tuya se lo ha todo el corillo, el hueso. Habla de Carmen que se parece al mono del planeta de los simios. Vuelve con la mamá. Habla de Carmen que se parece el mono del planeta de sí. Vuelve con la madre de Arcángel nuevamente. Vuelve con la madre de Arcángel. Arcángel dijo en la entrevista con Molusco de que si hay algo que le pudiera molestar de parte de una tiradera de Anuel era justamente eso. Que le hablaran mucho de su madre. Y eso es lo que está haciendo Anuel aquí. La estrategia es válida. Porque si tú empezaste, Arcángel, tiene que estar dispuesto, güey, a aguantar la presión del loco. Dice que estoy enfermo pa' esconderte. Ni quise encabronó porque a Yanel si le pegaste el... Dices que estoy, ¿cómo es? Dice que estoy enfermo para esconderte. Ni quise encojonó porque a Yaneli le pegaste herpes. Ay, mi madre, y eso, señor. Oye, eso. Aquí estamos hablando de enfermedades venéreas. Oye, eso, ay, mi. Oh my God. Óigame, esto se ha tornado sumamente oscuro. Ahora lo vas a negar en una entrevista con Chente. Ya no pude ir donde Molusco porque ya... Ahora vamos a donde Chente a dar una entrevista y a negar, a presentar... A subir pruebas que está limpio pero que... Bueno, yo te saben. Nati, empecé a comprarme tanque, por eso vendí el Bugatti. Nati. Empecé a comprarme tanques, por eso vendí el Bugatti. ¿Quién fue? Ah, eso es para Tempo. Tempo fue que dijo, ven acá. ¿Fue Tempo o Cosculluela? Ah, Cosculluela fue que dijo eso. Ven acá, cabrón, ¿por qué vendiste el Bugatti? Ahora anda comprando tanques en Miami, pintándolo, que tiene que andar con el booster porque en todos los lados se te queda. La cogió ahí, la cogió. Empecé a comprarme tanque, por eso vendí el Bugatti. Empecé a comprarme tanque, por eso vendí el Bugatti. Pero es para Israel que va él, porque él se vive la película, por eso es que yo me quillo con él. De tanto huele el perico te jodiste el corazón. De tanto... Ahí habló sobre Anuel, de tanto huele sobre Arcángel. De tanto huele el perico te jodiste el corazón. Ustedes saben que Arcángel tiene una condición en su corazón. Fue operado y aquí, bueno, jugó esa carta. Continúa. En el steak me dieron 8 millones por jugar la ruleta. A ti te dieron 8 millones de galletas. En Stay me dieron 8 millones por jugar la ruleta. A ti te dieron 8 millones de galletas. Vuelve con el tema de la galleta. Es un tema viejo, ¿eh? Es un tema viejo. Eso no es nuevo. Eso es viejo. Lo usó de diferente, o sea, lo usó cambiándole el estilo, la composición, la vaina. Pero eso es viejo. Todo el mundo, yo creo que el hijo mío, que apenas tiene 2 meses, sabe que a Arcángel le dieron un par de pecosas. Eso es viejo ya, Noel. Y ya si tú lo dijiste una vez, no lo vuelvas a repetir. Yo no sigue hablando mierda que corren tus dientes, ratumana. Carmen le infestaste el vientre. A Carmen infectaste el vientre. A la madre otra vez. Vamos a matarte para que Carmen vuelva a activar la huelga que hace. O sea, vamos a matarte para que Carmen vuelva. Oh my God. Vuelve con la madre. Desde el Teodoro a Bayamón. Preferiste esperar por un juez para ver si hace justicia. Juzgaste a la alcohólica en Instagram y en todas las noticias. Ahí habló sobre la situación que pasó la madre de Arcángel, que estaba pidiendo huelga, justicia por su hijo Austin. Y Arcángel al parecer intermedió ahí como suelten eso. Más sin embargo, en diferentes plataformas ha recargado, ha dicho en reiteradas ocasiones, bueno, se ha pronunciado a la situación, dejando saber que esa mujer que le quitó la vida a su hermano tiene problemas con el alcohol. Wow. Aquí estamos escuchando cosas personales, sumamente personales. Aquí lo único que
podemos considerar como tiraderas son la roncadera de vehículos, la roncadera de que el otro es adicto a sustancias, eso, pero ya aquí esos temas personales cruzan la línea. Solo y palos sin seguro, y despedida pa' nadie ya que son las 12. El que quiera guerra yo lo mato, yo no evito roce. Uf, está duro ese flow ahí, me gustó. Vamos a repetirlo. Solo y palos sin seguro, y despedida pa' nadie ya que son las 12. No hay despedida para nadie ya que son las 12. El que quiera guerra yo lo mato, yo no evito roce. El que quiera guerra yo lo mato, yo no he visto roce. Tú ves, a eso es que me refiero. Anuel, si tú vas a hacer tiradera, trata de cambiar los beats, trata de cambiar el flow, el delivery. Trata como de improvisar un poco, como que no vayas todo el tiempo por lo mismo, porque aburres en tiradera. Honestamente, aburres el mismo tempo, el mismo flow, todo. Y no es porque Arcángel lo dice, no, es que aburres. Eso es, el escuchar una tiradera de Anuel, es escuchar una tiradera de Residente, que duran 10 minutos y ya a los 3 minutos tú te aburres, porque no hay cambios, ¿entiendes? Maravilla, cabrón. Me gustó ese flow ahí, que hubo un cambio de Voy vida. a hacerte de closet, apesta la boca mierda y tienes leche en el bigote. Te apesta la boca M y tienes leche en el bigote. Haciendo felación, Arcángel. Que giras con cones de qué carajo, cabrón. Tú no haces gira de un carajo, cabrón. Tú cantas en discotecas y en festivales, bobolón. Aquí, ese es el outro. Ellos están roncando. Ustedes saben. Cuando no lo hacen en el intro, lo hacen en el outro. La roncadera, 3 minutos, hablando pila de M. Yo lo corté en fracciones para traerle lo que me pareció a mí lo más importante, Se me puede haber escapado algo, pero yo por no hacer este video reacción largo, lo decidí hacer así. Y no hables un carajo de Pacho que entre bandidos nos entendíamos. No hables un carajo de Pacho que entre bandidos nos entendíamos. Pacho refutó eso. Pacho dijo que no tenía ninguna relación con Anuel, que a Anuel se le había olvidado por quién él entró a PR. Aquí él quiere como aclarar a la gente de que ellos peleaban, pero siempre volvían a ser amigos, o sea, la relación llegaban a acuerdos. Y peleábamos y arreglábamos. Y volvíamos y peleábamos otra vez y arreglábamos otra vez entre bandidos. Pero tú nunca te vas a relacionar con un carajo de eso, cabrón. Porque entre bandidos y hermanos nosotros nos decimos la verdad en la cara, nos guste o no nos guste, cabrón. Y bueno, familia, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero de que este video te haya gustado. De serlo, dale un gran me gusta, es totalmente gratis. Suscríbete activando la campanita y únete a mi canal de YouTube para videos y contenido exclusivo para los verdaderos fanáticos de Hey Solano. Simple, súper gracias para motivarme a seguir creando contenido. $1, $5. Eso no es nada ahora en Navidad. Feliz Navidad. Dale, eso no es nada, papá. Y te saludo en mi próximo video. Pregunta para que interactúen ahí debajo en los comentarios. ¿Cuánto le das del 1 al 10 a esta tiradera de Anuel? ¿Empató Anuel con esta tiradera? Los estaré leyendo. Nos vemos en la próxima.